Hoy vamos a responder algunas de las dudas más comunes acerca del dolor lumbar crónico, acerca de la ciática o incluso de la hernia discal L5S1, y quiero compartirlas contigo precisamente para que te quede todo tan perfectamente claro que esto no te limite en tu día a día, ya sea para jugar con tus hijos, para hacer deporte, para subirte a la bicicleta, para salir a correr, para salir a trotar, en definitiva, cualquier cosa de tu día a día que a ti te guste hacer, que tú disfrutes y que por culpa de ese dolor, pues a día de hoy no te permite hacer, y eso te genere, pues como es normal, cierta sensación de frustración, de desesperación, de ver cómo todas esas cosas que antes tanto disfrutabas y tanto te gustaban, a día de hoy el dolor te lo impide hacer. Así que, como te digo, si a lo largo del directo además te surge pues alguna pregunta, alguna duda, algo complementario que me quieras comentar, pues te lo agradecería, porque para eso hago los directos, para así poder ayudarte con todo ello. Y sobre todo, y más importante, que entiendas que todo lo que vamos a ir comentando a lo largo de este directo, no es algo que se consiga de manera mágica y milagrosa de la noche a la mañana o de un día para otro. Pero si poco a poco vas haciendo lo que tu cuerpo necesita, lo que tu espalda necesita para poder sanarse, el dolor va a mejorar y el dolor se va a solucionar y el dolor va a desaparecer y va a dejar de limitarte. Pero como digo, tenemos que hacer las cosas adecuadas al problema o a la lesión que cada persona tenga, porque lo que te puede ocurrir a ti puede que a otra persona diferente no le ocurra, ¿vale? Así que vamos a ir contestando, como te digo, algunas de esas dudas, pero antes de nada, darte las gracias por conectarte a este directo. He visto por aquí a Rocío Coronada, AARZ_7, muy buenas. Subidubo, muy buenas. José Mesía, José Parra, Alonso Rojas, Lilia Ponte, Óscar López, Gálvez, muy buenas a todos. Esio, hola Esio, ¿qué tal? Que hacía tiempo que no te veía. Padiroz, Alex, Tulio, Eli también se ha conectado por aquí. Muy buenas, Carlos. Bienvenido, Carlos. Pues nada, si te surge alguna pregunta, como digo, me la puedes ir comentando por aquí debajo para así poder revisarla y ayudarte con ello. Y antes de nada, como siempre, preguntarte desde qué parte del mundo me oyes. Si me oyes desde Argentina, desde Perú, desde Chile, desde Colombia, desde México, desde qué parte del mundo me estás escuchando. Si me lo quieres comentar por aquí. A ver, nos comenta, no sé cuál es tu nombre, AARZ, si lo puedes dejar por aquí, pues mucho mejor para así saber con quién estoy hablando. Me comentabas, me duele la parte lumbar, pero no tengo hernia. ¿Qué puedo hacer? Pues saber cuál es el origen o cuál es el motivo por el que tienes ese dolor. Mucha gente incluso le puede parecer raro el hecho de que sin hernia aparezca el dolor, y es de hecho de lo más común en el mundo, pero hay que saber qué es lo que te está provocando que tú tengas ese dolor. Es decir, yo lo que te aconsejo es que vayas a un fisioterapeuta o a un entrenador especializado en dolor lumbar y que pues esa persona te valore y te diga exactamente, oye, pues te pasa esto, tienes este dolor por este motivo en concreto. Y en base a eso, pues tienes que hacer esto, esto y esto, ya sea ejercicio, ya sea pues cualquier tratamiento que se adecue a esa lesión o a ese problema o a ese dolor que tú tengas para poder recuperarte. Sin tener más datos es muy difícil poder decirte, mira, tienes que hacer esto o tienes que hacer esto otro. No todos los dolores lumbares vienen por la misma razón. De hecho, esa es una de las cosas que quería comentar, porque la mayor parte de las personas caen en la trampa de pensar que mi dolor lumbar es exactamente por la misma razón que la persona de enfrente y que la otra persona de allí. De hecho, en redes sociales muchas veces, no sé si en tu caso te habrá pasado, veo una persona que ha puesto un comentario, ya sea en mi perfil o en el de otro profesional, que se ha recuperado del dolor, y le dices a esa persona qué es lo que ha hecho para recuperarse del dolor. Y si en tu caso tu dolor viene por otra cosa completamente diferente a la de esa persona, ¿de qué te va a servir el tratamiento o la terapia que esa persona haya hecho? No tiene sentido, no tiene coherencia. Es decir, si tu dolor viene por, imagínate, un accidente, no es lo mismo y no lo tienes que tratar de la misma forma que una persona que su dolor venga por tema de estrés o que su dolor venga por sedentarismo y falta de fuerza y musculatura. No es lo mismo. Y ambas personas tienen dolor, pero cada una viene por una razón o por un motivo en concreto. Entonces no podemos pretender que los dolores se solucionen de la misma manera para todo el mundo. Eso es un error que desgraciadamente cometen la mayoría de las personas y precisamente quería comentarlo contigo para que tú no lo cometas. Es decir, si tú ves a una persona que se ha recuperado del dolor, antes de preguntar qué es lo que ha hecho esa persona, si es que quieres saber algo sobre ella, pregúntale qué tipo de dolor tenía, a qué se debe que tuviese ese dolor y en función de eso, pues vemos, ¿vale? Espero que más o menos la respuesta haya quedado clara. Chile, pues bienvenido por aquí. Eli desde México. Muy buenas, Eli, bienvenida también. Nos comenta Eli, tengo hernia discal en L4, L5 y por abajo nos comentaba, si me decían que ya era de operación y siento que el dolor aumenta con el cambio de clima, frío y lluvia. Y en tu caso, Eli, justo por lo que comentas, el tema de la operación es algo que te hayas hecho, es algo que te lo comentaron, pero de momento no has llegado a la operación, tienes cita para la propia cirugía o de momento no se sabe nada en ese sentido.
Normalmente, y esto suele pasar, la verdad, con bastante frecuencia, es decir, hay muchas personas que cuando hace clima de frío, clima de lluvia, clima de nieve, clima seco, por decirlo de alguna manera, hay mucha gente que suele tener dolor. Y precisamente el hecho de que tengamos dolor en esos momentos puntuales nos da una vista clara de que la operación no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tú tuvieses una lesión en la espalda, por ejemplo, en el caso de Eli, si tú tuvieses una hernia, la hernia te debería de doler independientemente de si hace frío, si hace calor, si hay mejor tiempo o hay peor tiempo. Es decir, la hernia no te puede doler solo cuando hace frío y cuando no hace frío no te duele. Ese es un síntoma claro de que la operación no es una buena idea porque, en este caso, si solamente tienes el dolor o el dolor solamente se intensifica en los momentos que hace frío, sí, eso es un síntoma claro de que el problema no está en la hernia, sino en el sistema nervioso central. Que esto puede incluso parecer raro para mucha gente porque no se suele hablar del sistema nervioso central y básicamente el sistema nervioso central, te lo explico con la maqueta que tenemos por aquí, de hecho tienes aquí también el ejemplo de la espalda. El sistema nervioso central es básicamente la cabeza, el cerebro, por decirlo de alguna manera, y la médula espinal, que la médula espinal está aquí dentro, ¿vale? Y pasa por toda la espalda, va recorriendo toda tu espalda. Entonces, si nosotros notamos que se intensifica ese dolor a la hora del frío, a la hora de la lluvia, etcétera, etcétera, eso no es que te duela o que tengas una lesión, un problema serio en tu espalda. Eso es que el sistema nervioso central, aquí arriba y por toda la médula espinal, está enviando una señal de me tiene que doler en esa zona, en ese momento cuando hace frío, pero no porque el problema esté en la hernia, no porque el problema esté en alguna parte de aquí, de algún hueso, de algún músculo de la espalda. El problema, por decirlo de alguna manera, o la solución está en el sistema nervioso central, ¿vale? Es un tema un poco complicado, lo sé, no es para todo el mundo, pero para que nos entendamos, ¿vale? Para no echarle la culpa, por ejemplo, a la hernia, si la hernia te debería de doler, si hace frío, si hace calor, si hace lluvia, si no hace lluvia, si hace mejor tiempo, hace mejor tiempo. Es decir, una hernia discal no atiende a la temperatura o al clima. Si tu dolor atiende a la temperatura o al clima, el problema está en el sistema nervioso central, no en la propia hernia discal, ¿vale? Muy buena Daniel, José, Momonari, bienvenido, Paulina también, bienvenido por aquí. Insulsa, muy buenas Francisco, bienvenido también, Pablo, Magnolia Platini, Eduardo, Just Eco, Juan Eduardo, Israel, Carolina, Alan, muy buenas a todos. A ver, nos comenta por aquí Magnolia Platini. Buenos días, tengo un dolor a nivel de la cintura y cuando me muevo me cruje la columna. No sé si tienes alguna pregunta en concreto, Magnolia. Importante, algo que sí quiero comentar con respecto al tema de los crujidos, que mucha gente se asusta, mucha gente se preocupa. Por ejemplo, cuando escuchamos un crujido, si tú haces algún movimiento, si tú, por ejemplo, doblas la espalda, inclinas el cuerpo hacia un lado, inclinas el cuerpo hacia el otro lado y te aparece un crujido, no te asustes, que es algo normal, ¿vale? Nos entra como el pánico, nos entra el terror de que cuando aparece un crujido pensamos que ya nos hemos roto algo, que ya nos hemos estropeado algún hueso, alguna vértebra y no pasa absolutamente nada. De hecho, los crujidos que podemos sentir en nuestra espalda, imagínate, esta es mi espalda y yo hago este gesto de mover la espalda hacia adelante y aquí noto un crujido de un hueso, de una vértebra. ¿Es eso señal de que me he roto algo, de que ha habido algún problema grave, de que me he partido por la mitad de la espalda? No. Normalmente, salvo que haya un dolor muy fuerte, muy intenso, tengo aquí la maqueta un poco, un poco mal. Salvo que hayamos tenido dolor con ese movimiento de la espalda hacia adelante, no es síntoma de que se haya roto absolutamente nada, de que te hayas partido tu espalda, de que te hayas partido tu vértebra. De hecho, los crujidos son básicamente, imagínate que yo hago este movimiento de la espalda hacia adelante y escucho un crujido en esta zona, en esta vértebra de aquí. ¿Qué significa ese crujido? Que esto que tenemos por aquí, bueno, se ve pequeñito, se aparece como un gas, es decir, hay un gas que se forma en esa zona por la presión, ¿vale? Por la presión entre un hueso y otro hueso de la espalda. Es como si, imagínate, tienes un globo que inflas con aire y lo pinchas, ¿vale? Lo pinchas con un alfiler, lo pinchas con cualquier cosa, con un cuchillo, lo pinchas y ¿qué hace? El globo explota, ¿vale? Sale el aire. Pues con esto se podría decir que es algo parecido, pero no te preocupes que no es algo malo, no es algo grave el hecho de tener un crujido y no es algo que te esté lesionando, lastimando, rompiendo por dentro. Tenemos que cambiar un poco las creencias, cambiar un poco la mentalidad en ese sentido y no asustarnos por todo. Es decir, que tú tengas un crujido es algo que te ocurre a ti, que me ocurre a mí, que le ocurre a Sonia, que la había visto por aquí, alumna del programa de Espalda sin Dolor, y que nos ocurre a todas las personas. Por favor, no te asustes si tienes o aparece un crujido en alguna parte de tu espalda a la hora de moverte, ¿vale? No te asustes, que no es... Uy, se me ha caído la espalda. Que no es nada malo,
A ver, vamos a responder alguna pregunta que teníamos por aquí. Emanuel, bienvenido Emanuel. José, hace tiempo José que ya no te veía por aquí. Muchas gracias por conectarte y espero que te sirva de ayuda el directo. Gaspar también se ha conectado. Adrida, Sonia, a ti ya te había saludado. Ana María también, muy buenas. Edi. No me operé, me mandaron a fisioterapia y desde entonces hago los ejercicios que me dejaron. Pero si estoy mucho tiempo parada me dan como un choque eléctrico. ¿Y cuánto tiempo llevas, Eli, haciendo los ejercicios de fisioterapia? Me refiero, para que todavía ese choque eléctrico lo sigas sintiendo. Si me lo quieres comentar por aquí. Tornachín, bienvenido Tornachín. Moisés Hernández. Hola amigo, he estado haciendo tu ejercicio estos últimos días y no he sentido dolor para nada. Gracias. Pues nada, José, muchas gracias a ti por comentarlo y enhorabuena por la mejoría, que sé que siempre estás pendiente de los vídeos, de los directos, y aunque ya hacía tiempo que no te veía por aquí y tenía ganas de verte, pero me alegro mucho de que el dolor haya mejorado. Eduardo también se ha conectado por aquí. Muy buenas, Eduardo, que justamente hemos estado hablando estos últimos días. Eduard, bienvenido. De verdad, ¿qué tienes tú? Magnolia, muchas gracias por la info. De nada, a ver, se me va el nombre. Magnolia, muchas gracias a ti. Eduard, bienvenido. Tomás, Panda Elocesno, muy buenas, bienvenido. Vale, pues otra cosa súper importante que quería compartir contigo, una duda que suelen tener la mayoría de las personas, y de hecho voy a coger la maqueta. Una duda que suelen tener la mayoría de las personas es: Fer, yo tengo una discopatía degenerativa porque me he hecho una resonancia magnética y mi médico me ha dicho que me tengo que operar. Y estoy súper asustado y tengo mucho miedo porque no sé si la operación va a salir bien, si me puedo quedar en silla de ruedas, si puedo tener pues una hernia discal incluso, si puede aparecer más dolor. Y algo que quiero que entiendas, en primer lugar, es que muy pocas hernias discales, en su caso, se deben de operar. Muy pocas hernias discales. Lo comentamos ayer. La única razón obligatoria, urgente e imprescindible para que te tengas que operar a la fuerza si tienes una hernia discal es que tengas un síndrome de cola de caballo de cauda equina. ¿Qué quiere decir un síndrome de cola de caballo de cauda equina? Vale, pues mira, esto es la espalda, ¿vale? Esto es nuestra espalda. Por aquí, pero en vez de tener el músculo, pues lo tenemos a nivel de los huesos. Estas cositas que ves por aquí de color amarillo son los nervios, ¿vale? Por ejemplo, el nervio ciático es el más común, el más famoso. Básicamente, cuando una hernia atrapa, hace este gesto, a ver si se ve. Cuando una hernia hace este gesto de que atrapa, pellizca, prisiona un nervio tanto, para que se originen síntomas graves como puede ser incontinencia urinaria, como puede ser pérdida de fuerza absoluta de las piernas y como puede ser anestesia de las propias piernas, es decir, que te pinches incluso con un cuchillo la pierna y no notes absolutamente nada. Eso es síntoma claro de que tienes que operarte, de que tienes que pasar por cirugía. Y no te preocupes, de corazón, si tienes un síndrome de cola de caballo, la operación va a ser muy buena para ti y no va a tener prácticamente ningún riesgo. De hecho, es lo que tienes que hacer y lo que más te va a ayudar a que te recuperes. Si por el caso contrario tienes, por ejemplo, una discopatía degenerativa, tienes un desgaste de los discos, tienes una deshidratación, no tienes que operarte. Y de hecho, algo que te quiero comentar para que tus creencias sean adecuadas y para que no te asustes o que no te entre miedo por ello, es que el tener un desgaste en algún disco, en alguna vértebra, en algún hueso de la espalda, no solo es que no sea una enfermedad y no solo es que lo tengas tú y demás, sino que lo tenemos todas las personas. Es decir, si tú crees que el tener una discopatía es algo grave, es algo raro, es algo que solamente tienes tú, te estás equivocando y de manera gigantesca. Tener una discopatía es lo más normal del mundo. Lo tienen personas con dolor, lo tienen personas como yo sin dolor, lo tiene prácticamente cualquier persona, porque las discopatías son como las arrugas que nos pueden salir en la cara. Es decir, conforme vamos cumpliendo años, es normal que, por ejemplo, aquí arriba me salga una arruga. Es completamente normal. Y en la espalda es exactamente lo mismo. Es decir, si tú quieres o pretendes que tu espalda sea perfecta al 100% toda tu vida, te estás engañando a ti mismo, y tienes que cambiar desde ya la creencia, tienes que cambiar ya la mentalidad. Es decir, tu espalda no puede ser perfecta, ni falta que hace para que no tengas dolor. Yo no tengo la espalda perfecta y vivo sin dolor, afortunadamente. ¿Por qué? Porque me cuido, porque hago ejercicio y porque hago diferentes cosas, como le ocurre a los alumnos del programa de Espalda Sin Dolor, que si no lo sabes, es el programa online con el que ayudo a través del ejercicio y una mentalidad positiva a que las personas de todo el mundo, mexicanos, chilenos, colombianos, argentinos, peruanos,
españoles se puedan recuperar del dolor sin cirugía, sin operación y sin medicación, ¿vale? Y esto, como te comento, no es algo grave, es decir, que tú tengas una discopatía, tienes que empezar a normalizar la discopatía y no pensar que es algo grave, que te vas a morir, que una discopatía es como un cáncer o vete tú a saber qué te puede pasar por la cabeza. Una discopatía es lo más normal del mundo. Ni te vas a morir por tener una discopatía, ni vas a tener que estar el resto de tu vida limitado para poder moverte, para caminar, para correr, para jugar con tus hijos, para cargar peso, para trabajar por esa discopatía. Es simplemente una creencia que nos han metido, desgraciadamente, muchos traumatólogos, muchos médicos, que nos han metido el miedo en el cuerpo de, madre mía, tienes una discopatía, ya no vas a poder hacer nada. Por supuesto que vas a poder hacer tu vida con total normalidad. De hecho, todos los clientes a los que ayudamos dentro del programa de Espalda Sin Dolor, el 99,9% tienen discopatía. Y todos, si hacen lo adecuado dentro del programa, se terminan por recuperar. ¿Y qué problema hay porque tengas una discopatía? Empieza a normalizar que la discopatía no es algo grave. Que lo grave es pensar, darle vueltas a la cabeza y creer que por tener una discopatía ya el resto de tu vida vas a estar limitado. Que tener una discopatía es como tener una arruga en la cara. Es lo más normal del mundo. Si yo ahora mismo, que no tengo dolor, me hago una resonancia magnética 100% seguro, en algún hueso, en alguna vértebra de la espalda, en alguna, seguro voy a tener alguna discopatía. ¿Por qué? Porque me muevo, porque hago ejercicio, porque voy cumpliendo años, porque soy una persona activa, y es normal. Tanto las personas sedentarias como las personas activas, pues se van degenerando los huesos de la espalda y no pasa absolutamente nada. Y tampoco tienes que buscar un tratamiento que sea... A ver, que no se caiga esto. Tampoco tienes que buscar un tratamiento, que yo de hecho es una duda que me encuentro muy frecuente todos los días con muchas personas oye Fer, ¿conoces algún tratamiento, algún ejercicio para curar la discopatía? Que no tienes que curar la discopatía, que lo que tienes es que recuperarte del dolor y dejar de estar limitado, independientemente de cómo esté tu disco, porque la mayoría de las personas que no tienen dolor, que se cuidan, que hacen una vida completamente normal, tienen dañados los discos de la espalda, y no es un problema. El problema está en pensar que por tener un disco desgastado, deshidratado, dañado, pues ya no vamos a poder hacer una vida normal. Y eso es un engaño gigantesco. ¿Vale? Y espero que tú no lo cometas, que para eso estoy haciendo este directo, para que entiendas perfectamente cómo funciona el dolor. A ver, teníamos más dudas por aquí. Otra pregunta, ¿los dolores en la espalda o relacionados con la columna se pueden irradiar hacia el abdomen? En algunos casos sí, en algunos casos Magnolia sí. De hecho, yo he tenido clientes dentro del programa de Espalda Sin Dolor. Recuerdo, de hecho, una chica que se llama Sandra, que la verdad desde aquí le mando un saludo porque la aprecio un montón. Y era una chica que llevaba más de 3 años con dolores de espalda. Y curiosamente, el último año aproximadamente había tenido dolores irradiados hacia la zona abdominal. Y además unos dolores bastante raros y unos dolores, por así decirlo, incómodos, muy incómodos de hecho. Y precisamente el caso de Sandra, que me parece bastante curioso y te lo voy a comentar hilando tu pregunta, Magnolia, es que ella pensaba que tenía pues algún problema serio en el abdomen. De hecho, incluso ella pensaba que tenía cáncer en alguna parte del estómago, en alguna parte del abdomen. Se hizo muchísimas pruebas, me refiero de resonancias magnéticas, pruebas médicas con el, ¿cómo se llama? Con el, ¿cómo se llama la persona? Con el médico gastroenterólogo, me parece que se llama el médico del tema del abdomen y intestino y demás. Se ha hecho muchas pruebas en donde se había visto que no tenía absolutamente nada en el abdomen y su cabeza iba a 1000 por hora. No sé si te habrá ocurrido a ti también oye, pues pienso que puede ser algo súper grave, que puedo tener un cáncer, que puedo tener algo muy dañino, muy malo. Y ella, por ejemplo, ella estaba súper estresada, súper agobiada, y mira que yo todos los días le estaba diciendo, Sandra, tranquilízate, que no pasa absolutamente nada, que los estudios, las pruebas médicas han salido bien, no tienes absolutamente nada. Es sobre todo el tema de que muchas veces nuestra cabeza va a 100 por hora, va súper acelerada y nos estamos preocupando, bien sea por si tenemos algo grave, tenemos una enfermedad que todavía no nos hayan podido diagnosticar o detectar, o bien sea porque ya nos imaginamos cosas que puedan pasar en el futuro, de no voy a poder jugar con mis hijos, me voy a morir, no voy a poder pues hacer mi vida normal, etcétera, etcétera. Y algo que quiero mandar mensaje de ánimo y de esperanza: la mayoría de los dolores que tenemos no son graves ni mortales en prácticamente ningún caso, ¿vale? O sea, puede ser que en algún caso pues haya alguna enfermedad un poco grave, puede ser, ¿vale? Tampoco vamos a decir que eso no existe porque obviamente existe, pero en la mayoría de los casos que nos podemos encontrar, por ejemplo, los profesionales, no son graves y no hay una enfermedad
como un cáncer o como una artritis reumatoide o como cualquier otra cosa detrás, ¿vale? Importante que la mentalidad y las creencias sean las adecuadas. Si en los informes médicos que te hacen no aparece nada, no aparece nada y no le tenemos que estar dando más vueltas de y si a mí me pasa esto y si es que no me lo han detectado. Si no te lo han detectado es porque te han hecho pruebas y porque no sale nada. Es decir, no le demos más vueltas a algo que ya está comprobado que no existe o que no hay ese problema, ¿vale? Aproximadamente 4 o 5 años, pero solo me pasa cuando estoy mucho tiempo parada. No sé si te refieres parada de pie o parada sentada. No sé si es lumbalgia crónica o hernia. Vale, pues mira, justamente con lo que comenta José vamos a comentar una cosa súper importante. Una lumbalgia crónica y una hernia son dos cosas diferentes en el sentido de que no puedes tener o lumbalgia crónica o hernia. A ver, sí lo puedes tener, pero para que nos entendamos. La lumbalgia crónica es simplemente que llevas teniendo dolor lumbar desde hace mucho tiempo. Y la hernia es un problema físico que tenemos aquí. Es decir, que tú puedes tener hernia discal y no tener lumbalgia crónica, o puedes tener lumbalgia crónica y tener hernia discal. Pero no son dos cosas completamente separadas. No sé si me explico, José. Es decir, lumbalgia crónica no es tener un problema en la espalda. Lumbalgia crónica es me duele la espalda, la zona lumbar, desde hace mucho tiempo, desde hace más de 3 meses, por lo menos. Esa es simplemente la definición de lumbalgia crónica. Y hernia es, pues, que un disco que tenemos por aquí, un liquidito de un disco se sale hacia afuera, ¿vale? Pero el chequeo que he hecho ya tengo 2 meses que no he sentido dolor. Pues oye, enhorabuena, José, como comentábamos por esa parte. Edison, muy buenas, Edison, bienvenido. Felipe, Jairo también se ha conectado. Fabián, Guadalupe, muy buenas a todos. Me mandaron a hacer resonancia y no me la quise hacer. Solo puse en práctica los ejercicios y gracias a Dios me he mejorado un montón. Y gracias por comentarlo, José. De hecho, ese es el error que muchas veces cometemos. El hecho de pensar que me tengo que hacer muchos estudios médicos, una resonancia, una radiografía, unos rayos X, una electromiografía. Ese es el error en el que caen la mayoría de las personas con dolor y yo desgraciadamente hablo con muchísimas personas a diario que me comentan, oye Fer, quiero empezar con tu programa porque sé que me puedes ayudar, porque he visto muchos vídeos, muchos testimonios de personas que se han recuperado, pero necesito esperarme hasta octubre o noviembre que tengo la resonancia magnética. Pues déjame decirte que tienes un serio problema. Si te quieres esperar 3 meses más o 2 meses más para hacerte una resonancia magnética para la cual no va a salir absolutamente nada grave que sea la causa de tu dolor, tienes un serio problema, más que nada porque vas a seguir sufriendo durante este tiempo y vas a seguir limitado pues para hacer deporte, para jugar con tus hijos. No necesitas más pruebas médicas de imagen, no necesitas más resonancias magnéticas, no necesitas más radiografías. Lo que necesitas es una valoración por parte de un entrenador o fisioterapeuta especializado en el dolor que tú tienes y a partir de ahí seguir un plan de ejercicio o tratamiento adecuado a la lesión y al problema que tú tienes. Pero no necesitas hacerte más y más y más pruebas médicas. No lo necesitas, es una pérdida de tiempo absoluta. Hola Dani, ¿qué tal? Carlos, Esteban, bienvenido. Luz Marina también se ha conectado. Andrea, Ana Belén, Cheven, Gio, Esther, Martín. Bueno, ¿cuánta gente? Gasa Jusi, muy buenas. Chava Damián, totalmente identificada con el caso de Sandra. Totalmente. Pues muchas veces yo siempre lo digo, muchas veces pensamos que el problema está aquí y muchas veces es más las vueltas que le damos en la cabeza que realmente que esto sea grave. De hecho, con la discopatía, por ejemplo, pasa muchísimo. A diario veo personas que me dicen, tengo una discopatía y estoy súper agobiado, estoy súper estresado, estoy súper frustrado porque no sé si me voy a quedar en silla de ruedas. Por tener una discopatía no te vas a quedar en silla de ruedas, ¿vale? Y te lo dice una persona que a diario trabaja con decenas y decenas de pacientes y clientes que tienen discopatía. Una discopatía no te va a dejar en silla de ruedas. Eso para empezar, ¿vale? Y sobre todo está la cosa en entender que no por tener una discopatía tenemos un problema serio, que una discopatía es algo completamente normal. Yo así, tengo 3 meses con dolor de abdomen bajo del lado de los apéndices y me duele la ciática y la lumbar. Hola José, bienvenido. Leila también. No salió nada de hernia y el apéndice menos. ¿Se relaciona al dolor de ciática? Pues te refieres al dolor del abdomen. Lógicamente, el dolor de ciática es por el nervio ciático. Es decir, si tú tienes el dolor irradiado al abdomen, seguramente sea por otra razón que no sea la ciática. Es decir, el dolor de ciática no irradia hacia el abdomen porque no hay ningún nervio que vaya desde la ciática hasta la parte delantera del abdomen. Esto no es, por así decirlo, la ciática no es el demonio y el problema de los problemas. La ciática es un problema, pero el dolor en el abdomen es otro problema. Qué buenos consejos, muchas gracias. De nada, gracias a ti, Magnolia, por comentarlo. José también se ha conectado, Pablo, Peter, también bienvenido. Al final, mi intención con todo esto que estamos comentando es
que dejes de fragilizarte, que dejes de vivir con ese miedo constante, con esa agonía, con esa preocupación de que te vas a hacer daño a la hora de hacer algún movimiento, a la hora de cargar peso, a la hora de hacer algún ejercicio. Que desgraciadamente muchos médicos nos meten el miedo en el cuerpo, traumatólogos, neurocirujanos, nos meten el miedo en el cuerpo de yo no puedo hacer nada, yo estoy limitado, yo no puedo jugar con mis hijos, yo no puedo hacer ejercicio, mi médico me dijo que no cargase peso, mi médico me dijo que no me apuntase al gimnasio, y eso lo único que hace es fragilizarte y hacer que no te muevas y que no hagas una vida normal. Y precisamente una de las cosas que más ayudan a que te recuperes del dolor es que poco a poco vayas retomando tu vida normal. Que lo complementes con ejercicio, que lo complementes con un buen tratamiento, obviamente, ¿vale? Obviamente, pero necesitas moverte. ¿Qué es eso de no me puedo mover porque el médico me ha dicho que no cargue peso? Eso es una gilipollez. Eso es una gilipollez a día de hoy. Y de hecho, justamente que ves la columna por aquí, que es una columna fuerte, que pues tiene mucha musculatura, si tú no te mueves y no haces ejercicio, esta columna se va a quedar literalmente así. Si tú no te mueves y haces ejercicio y fortaleces la musculatura, se va a quedar así, hecha pues puro hueso. Tu músculo se va a perder y eso es algo pues fatal para tu espalda. Cuando estoy mucho tiempo de pie, nos comenta Eli. A ver, ¿y qué llevas? 2 años me comentabas haciendo ese tratamiento para mejorar el dolor. Sigo con los ejercicios, genial, espero que te sirva de ayuda. Una mujer con hernia discal, ¿qué cuidado debe tener? Pues el mismo cuidado que un hombre con una hernia discal. Es decir, no por ser mujer cambia la película en absoluto. Habría que tener en cuenta qué tipo de hernia discal tienes, si es una hernia discal que ya está solidificada, por decirlo de algún modo, o prácticamente reabsorbida, o es una hernia discal que está en su periodo pico de crisis aguda de dolor. No es una respuesta fácil, la verdad. Hola, a mí me deja rígido y complica mi trabajo, donde me inclino mucho. Gracias a ti, Edi. Pues si quieres hablamos mejor por Instagram, por mensaje privado, que sé que me has escrito un mensaje, pero ahora no he podido revisarlo. Y no sé cuál ejercicio de deporte hacer. Pues mira, ahora hablamos y vamos a ver qué es lo que tú necesitas en tu caso en concreto, ¿vale? Y así te puedo ayudar de una manera más concreta. Vale, pues vamos a responder las últimas 2 preguntas. ¿La natación es un buen ejercicio para la columna? Pues depende de la persona, depende de la lesión, depende del problema que tú tengas. Lo que sí quiero comentar es que la natación está muy sobrevalorada. Porque los médicos normalmente, si te mandan algo de ejercicio, lo único que te mandan es natación. Natación o como mucho yoga o pilates, como muchísimo. Pero la natación la verdad es que está bastante sobrevalorada. Con que esté sobrevalorada no quiero decir que sea mala, pero simplemente quiero decir pues que hay ejercicios o terapias mucho más interesantes que la natación, pero que no se dicen porque a los médicos no les interesa o vete tú a saber por qué. Es decir, la natación puede estar bien si a ti te gusta nadar y si tú te sientes bien nadando, pero la natación ni es mágica, ni es la panacea, ni es milagrosa, ni nada de nada. Hay ejercicios más interesantes que la natación. De hecho, piénsalo por un momento, Magnolia. Si tú quieres tener una espalda sana, si tú quieres tener una espalda sana y fuerte para jugar con tus hijos, para hacer deporte, para salir a caminar, para ir a la compra al supermercado, ¿qué tiene más sentido? ¿Hacer ejercicio fuera del agua, que es el medio terrestre donde las personas vivimos, o hacer ejercicio en el agua, que pues no tiene sentido porque no eres una sirena ni vas a vivir como si fueses un atún o un bacalao en medio del río o en medio del océano? ¿Qué tiene sentido? ¿Hacer ejercicios fuera del agua, que es donde pues vivimos todos los días, o hacer ejercicios en el agua sin que seamos, como digo, ni una sirena, ni que seamos una lubina, ni que seamos un emperador o un atún? Es que muchas veces pensamos que la natación, eso, como se hace en el agua, pues es mucho mejor. No, lo que es mejor es hacer ejercicios en la tierra, que es donde vivimos, que es donde vas a cargar a tus hijos, que es donde vas a salir a correr, que es donde vas a montarte en la bicicleta, que es donde vas a ir a la compra al supermercado, que es donde te vas a agachar y vas a tener que cargar una bolsa de la compra. No vas a tener que cargar una bolsa de la compra debajo del agua, en la propia piscina. La tienes que cargar fuera del agua. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso el ejercicio tiene más sentido que se haga fuera del agua. Fuera del agua. Millones de gracias. Gracias a ti. María Elena nos comenta: tengo escoliosis dorsolumbar y hernia lumbares y lumbociática crónica. Hago yoga, voy a andar y natación. ¿Y qué más puedo hacer? Pues no sé si seguirás teniendo el mismo dolor que el que tenías antes, si habrá mejorado algo con lo que has hecho hasta ahora, pero yo lo que te aconsejo, María Elena, como siempre aconsejo a casi todas las personas, es que hagas ejercicio específico, especializado al tipo de dolor y de lesión que tú tienes. Hacer yoga, nadar, hacer natación está bien, pero no es específico a una lumbociática crónica, no es específico. Entonces tenemos que hacer ejercicios que se adecúen al problema que nosotros tenemos. ¿Puedo practicar ciclismo con una protusión en la L5 y correr? Pues depende, Nicolás. Si no sientes dolor y no tienes ningún problema a la hora de hacerlo, puedes practicarlo, claro está. Si tengo 1,5 centímetros de viada a la columna, ¿qué cuidado debo tener para disminuir el dolor? Pues los cuidados que tienes que tener, Mitchell, es
no tener miedo y no pensar que tienes que tener ningún cuidado, porque tener 1,5 centímetros desviada la columna es normal. Es normal. El problema está en pensar que tengo que tener unos cuidados especiales por tener un poco desviada la columna. La tienes tú desviada, la puedo tener yo y la puedo tener cualquier persona. Los cuidados que tienes que hacer es hacer ejercicio, entrenar la fuerza, tener una musculatura sana y fuerte, pero no tienes que hacer cuidados especiales ni muchísimo menos. Y mucho menos con la mentalidad de soy frágil, tengo la vértebra desviada y no vaya a ser que eso me provoque algún problema de columna. Tenemos que salir ya de ese miedo constante. De acuerdo, es sentido común, totalmente, sentido común. Si haces ejercicio dentro del agua, tu cuerpo va a estar adaptado para ser una sirena o para ser un delfín. Si eres un delfín, pues oye, sigue haciendo ejercicios en el agua. Si eres una persona normal y corriente, que yo que sé, a lo mejor no se está hablando algún delfín por aquí o algún tiburón, pero si eres una persona normal y corriente, lo que tienes que hacer es ejercicio fuera del agua, porque a tus hijos los vas a cargar fuera del agua. Al trabajo vas a trabajar fuera del agua. El auto lo vas a tener que manejar fuera del agua. La bicicleta la vas a coger fuera del agua. Correr, vas a correr fuera del agua. Si alguien va a hacer todas estas cosas dentro del agua, pues oye, os doy un Guinness Record o yo que sé qué hacer. Vale, hola Fer, saludos desde Chile, saludos Javier, mil gracias por resolver mis dudas. De nada, Elia, muchas gracias a ti. A mí me dijeron que ya no iba a bailar. Pues precisamente, y algo que recalco siempre en mis vídeos, Eli, es que te lo diga una persona, ya sea médico, traumatólogo, neurocirujano, que no vas a poder volver a bailar, es simplemente una creencia negativa, falsa, errónea, que a día de hoy no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, si te recuperas del dolor, si poco a poco vas fortaleciendo la musculatura, vas cambiando tus pensamientos, ¿por qué no vas a poder volver a bailar si además es algo que te gusta? Por supuesto que puedes. Y de hecho, muchas de las personas, clientes a los que he podido ayudar gracias al programa de Espalda Sin Dolor, como Lorena, que Lorena es una chica mexicana, que vive, bueno, para quien sea de México a lo mejor se ubica un poco. Lorena es una chica que vive en Durango, en México, al norte, centro-norte de México, más o menos, y Lorena precisamente es un médico, le dijeron de no se te ocurra bailar, nunca vas a poder volver a bailar, nunca vas a poder volver a hacer ejercicios de impacto por culpa del dolor, por culpa de la hernia y por culpa de la discopatía y escoliosis. Y Lorena, 7 meses después, haciendo ejercicio, cuidándose, está bailando bachata, salsa, y se lo está pasando muy bien. De hecho, un día os compartiré un vídeo de ella que me lo envió y la verdad que me hace bastante ilusión de, oye, pues de la alegría que tiene, que se le nota en la cara al ver como hace 7 meses no podía hacer todas esas cosas porque su médico se lo había prohibido rotundamente y que 7 meses después pues esté bailando y haciendo esas cosas que tanto le gustan, la verdad que es digno de elogiar. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias, lo primero, por tomarte el tiempo de escucharme, bueno, también de tus preguntas, que han sido muchas, así que gracias de corazón. Y nada, nos vemos en el próximo directo. No obstante, si tienes alguna pregunta, alguna duda en este sentido, algo en lo que te pueda echar una mano, como siempre, te agradecería que me lo comentes por aquí, que yo encantado de poder ayudarte y sobre todo, y más importante, que entiendas que todos los problemas de columna crónicos, lumbalgia, ciática, dolor lumbar crónico, etcétera, etcétera, se curan, se solucionan, se revierten, se reabsorben las hernias discales. No son para siempre. Se pueden solucionar y puedes dejar de tener dolor para hacer una vida normal. Por favor, que ningún médico te diga que te tienes que acostumbrar toda la vida a vivir con el dolor ilimitado, porque no es así. No es así, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo directo. Chao, chao.